Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día lunes 10 de diciembre del año 2018. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas fundada el 1 de julio del año 1985. Ya con prácticamente 34 años de trayectoria, defendiendo el patrimonio y la libertad de los mexicanos ante las acciones del fisco. El día de hoy quiero referirme al enfrentamiento que existe entre el presidente AMLO y el Poder Judicial de la Federación, con motivo de la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de noviembre pasado, ley que establece en la práctica ya que ningún servidor público puede recibir una remuneración superior al sueldo del presidente de la República. Una disposición con la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Incluso quiero comentarles que nosotros, en este libro que se llama La Nueva Defensa Fiscal, que salió publicado en el mes de noviembre de 2016, ¿verdad? Nosotros planteamos desde entonces que los servidores públicos deben vivir con modestia. No estoy seguro yo si en noviembre del 2016 Andrés Manuel López Obrador tocaba el tema, pero nosotros en la página 368 de este libro, La Nueva Defensa Fiscal, tocamos el tema y me voy a permitir leer dos párrafos únicamente, en donde nosotros desde esa época estábamos en contra de que los servidores públicos tuvieran y tengan los sueldos exorbitantes que tienen cuando la mayoría de mexicanos viven en condiciones precarias. Decimos aquí: si inteligentemente y por propia conveniencia todos y cada uno de los mexicanos trabajamos con seriedad e intensidad para elevar nuestro nivel de conocimiento y de conciencia personal y colectiva, en breve lapso seremos diferentes, actuaremos de otra manera, y esos mexicanos renovados tendremos la inteligencia, la sabiduría, la fortaleza, la energía y la firmeza para exigir a nuestros servidores públicos, nuestros empleados, que en todos los casos actúen conforme a estricto derecho, desempeñando sus cargos leal y patrióticamente, mirando en todo por el bien de los mexicanos y llevando una vida material acorde a los modestos sueldos que se les asignen. Ahora bien, agrego, si a alguien le gusta el dinero en grandes cantidades, entonces que se ponga a trabajar por su cuenta, profesional, empresarial o comercialmente, y que no ingrese a trabajar al gobierno, porque este último no debe utilizarse como medio ilícito para deshonestamente enriquecerse a costa y en detrimento del soberano pueblo mexicano. Entonces nosotros no, a partir de que entró en vigor o de que se publicó esta Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, sino desde mucho antes y en noviembre del 2016 que salió publicado este libro, dejamos constancia escrita de nuestra forma de pensar. Y desde luego en este libro, con mucho detalle, con mucha información,
cuestionamos el proceder y los ingresos millonarios que obtienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este libro, con detalle, analizamos criterios jurisprudenciales sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en años recientes, en donde demostramos jurídicamente que las sentencias que dictan los ministros son totalmente ilegales. No sé si por desconocimiento del derecho o si por mala fe, por deshonestidad, por traicionar al pueblo de México o por ambas razones. Pero en este libro está claramente demostrado que los criterios que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación son totalmente ilegales, sorpresivamente siempre en contra del contribuyente injustamente, del contribuyente, ¿verdad? Son criterios que conceden ventajas indebidas a la autoridad fiscal y que causan daños indebidos a los contribuyentes, y en este libro se demuestra la ilegalidad, la deshonestidad, la ignorancia que los ministros de la Suprema Corte y los magistrados de tribunales colegiados hacen patente en sus sentencias ilícitas que favorecen indebidamente al fisco en perjuicio de los mexicanos. Incluso en este libro, al finalizar el capítulo 5 de este libro, yo consigné una frase personal que voy a permitirme leer. Dice: para mí no tiene el menor atractivo trabajar en el Poder Judicial de la Federación. Despertarme y percatarme de que soy magistrado sería deprimente. Incluso podría llegar al suicidio. Claro, si algún día sufriera un golpe en la cabeza que me provocara la pérdida de la memoria y de la conciencia, ahí sí, ni modo. Aunque sea de ministro, aceptaría trabajar, pues de algo tendría que subsistir. En esta frase que nosotros incluimos en este libro, publicado desde noviembre de 2016, queda evidenciado el criterio o la visión que nosotros tenemos de los ministros y de los magistrados del Poder Judicial de la Federación, que dictan sentencias totalmente ilegales, contrarias a derecho. Y desde luego también en este libro analizamos los exagerados sueldos que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no solo en efectivo, sino también en especie: coches, asistentes domésticos, chofer, etcétera, etcétera. Y también analizamos las exorbitantes pensiones que, fíjense nada más, cuando fallece el ministro, si su cónyuge le sobrevive, ¿verdad?, el cónyuge tiene derecho a recibir la mitad de la pensión hasta que fallezca. O sea que los mexicanos no nada más pensionamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también a la pareja del ministro. O sea, todos los mexicanos también mantenemos al cónyuge del ministro fallecido hasta que ese cónyuge en su momento fallezca. Algo que no debe ocurrir y que nosotros analizamos con detalle, ¿verdad? Y por cierto, nada más recuerdo que la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está pensionada por el Poder Judicial de la Federación, y en ese cargo, y esa pensión es muy superior al sueldo que ahora recibe como secretaria de Gobernación, obviamente, que debe ser un sueldo menor a los 108,000 pesos que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces, pues, en este libro nosotros con mucho detalle
Combatimos la ignorancia, la corrupción, la deshonestidad, la traición a la patria que cometen los ministros de la Suprema Corte, al mismo tiempo que también hicimos públicos todos esos excesos económicos, tanto en sueldos como en pensiones, ¿verdad? Y pensiones que además de ser dinero en efectivo, todavía les dan también carro, chofer, domésticos, asistentes, etcétera, etcétera, y fallecido el ministro, todavía esa pensión a la mitad la recibe en forma vitalicia su pareja. Todo eso está ampliamente analizado en este libro publicado hace más de 2 años, ¿verdad? Por lo que no se tratan de señalamientos recientes después de que los expresara el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, ya se publicó la ley que estamos comentando, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en donde se establece que ningún servidor público puede tener una remuneración superior a la del presidente de la República, y esto obligaría a que los ministros, magistrados y jueces disminuyeran considerablemente sus ingresos para ajustarlos a la nueva ley, y todos ellos ganen menos de 108,000 pesos mensuales. Desde luego ya sabemos que creo que hay 3,000 demandas de amparo promovidas por empleados, jueces del Poder Judicial de la Federación. Ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo algunos de esos casos para resolverlos directamente la Suprema Corte y no haya sentencias contradictorias. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia al respecto, todos los demás asuntos deben resolverse en los términos en que lo haya indicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones, ¿verdad? Y entonces, mientras tanto, la Suprema Corte suspende la ejecución del acto reclamado, suspende la ejecución de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, motivo por el cual, mientras se resuelven estos amparos, la ley se suspende y todos los quejosos tendrán que seguir recibiendo los sueldos que normalmente han venido recibiendo en los últimos años, esos sueldos ostentosos, onerosos, exagerados. Bien, ahora bien, ¿cómo va a terminar este problema? Yo he estudiado la realidad de México durante muchos años, por eso en este libro que estoy mencionando anotamos muchas cosas que hoy se están ventilando, nada más que nosotros las ventilamos por escrito con infinidad de datos desde noviembre del 2016. Entonces nosotros hemos estudiado la historia reciente, la observamos, vemos cuál es la tendencia, y con base en eso me atrevo a formular la siguiente proyección de lo que va a pasar, en qué va a acabar este supuesto choque entre el presidente AMLO y el Poder Judicial de la Federación, concretamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, yo creo que al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver los amparos negando el amparo y protección de la justicia federal, ¿verdad? Y resolviendo que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no viola garantías ni derechos humanos de jueces, magistrados y ministros. Ese es lo que yo vislumbro que va a pasar. Desde luego, si esto ocurre, ¿verdad?, dada la postura de enfrentamiento que el Poder Judicial actualmente manifiesta abiertamente en contra de la medida del presidente AMLO, bueno, pues eso sería como un triunfo contundente de AMLO sobre el Poder Judicial. A lo mejor no un triunfo impositivo, sino más bien eso daría a entender la idea, o daría la idea de que el presidente AMLO finalmente logró convencer
a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los integrantes del Poder Judicial de que lo justo, de que lo correcto es que ya no tengan esos sueldos, ¿verdad? Los convenció, y desde luego ese triunfo, ese convencimiento, pues le generará en su momento al presidente AMLO un prestigio brutal, ¿no? Un poder tremendo, porque ya me imagino los titulares: el Poder Judicial sucumbe ante la propuesta del presidente AMLO. El Poder Judicial se alinea a la política del presidente AMLO. Entonces sería un triunfo mediático tremendo a favor del presidente AMLO, ¿verdad? Y eso le daría mucha fuerza, mucho poder, ¿no? Si el propio Poder Judicial de la Federación se somete al presidente AMLO, pues ¿qué nos queda a los demás? ¿Sí? Entonces yo vislumbro que eso es lo que va a pasar. De hecho, yo considero que este enfrentamiento y esta confrontación como que es una simulación, como que es un circo, ¿verdad? Ahora ustedes me dirán, ¿y qué ganaría el Poder Judicial? ¿Qué ganarían los magistrados, los ministros, sirviendo de comparsa al presidente AMLO, simulando que se oponen para que finalmente acepten ganar un sueldo mensual menor al del presidente de la República? ¿Qué ganarían? Bien, pues para esto yo quiero referirme a lo siguiente. ¿Qué ganaría el Poder Judicial? Miren ustedes, en la página 41 y 42 del Proyecto de Nación 2018-2024, un proyecto obviamente elaborado por el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? En este proyecto de nación se establece que se estima que con la aplicación de las medidas anteriormente señaladas para combatir el lavado de dinero, se recuperarán entre 20,000 y 30,000 millones de dólares anuales. Aquí se establece que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a combatir con firmeza el lavado de dinero, y que en ese combate al lavado de dinero se van a recuperar entre 20,000 y 30,000 millones de dólares anuales. El día de hoy tenemos, hoy 10 de diciembre del año 2018, tenemos un tipo de cambio por dólar de 20 pesos con 26 centavos, 20.2609. Si nosotros multiplicamos 20,000 millones de dólares, que sería lo mínimo que recuperaría el gobierno por decomiso, por lavado de dinero en cada año del próximo sexenio, entonces tendríamos que por año se recuperarían 405,218 millones de pesos. Y en todo el sexenio se recuperarían 2,431,308 millones de pesos. Desde luego, para que el gobierno en su sexenio completo recupere por lavado de dinero bienes decomisados con valor de 2,431,308 millones de pesos, eso significa que son millones los mexicanos que perderán sus propiedades millonarias. Por lo que, en lugar de que durante el sexenio más mexicanos tengan patrimonio, al contrario, habrá millones de mexicanos que perderán su patrimonio al serles decomisado por lavado de dinero, ¿verdad? Ahora bien, esos 2,431,308 millones de pesos que se van a recuperar por lavado de dinero, en realidad no se van a recuperar. Perdón, por ahí está la agenda penal. ¿Podrías prestármela? Agenda penal. Bien, el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, claramente dispone que la autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente,
podrá decretar el decomiso de bienes. Y en el segundo párrafo claramente se dispone del artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales que el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas. O sea que una vez que el gobierno, entre comillas, haya recuperado, si es que al año recupera 20,000 millones de dólares, una vez que en el sexenio, entre comillas, recuperó 2,431,308 millones de pesos, compatriotas mexicanos, tanto los que tienen bienes como los que viven con modestia, como los pobres y los millones de pobres, escúchenme, de esos 2,431,308 millones, ni un solo peso se va a destinar al gasto público. Ni un solo peso va a ir a la hacienda pública. Y consecuentemente, ni un solo peso de los 2,431,308 millones de pesos, ni un solo peso va a ir al gasto social. O sea, eso se le va a quitar a los que tienen bienes, pero no se va a ingresar ese dinero a la hacienda pública, no se va a gastar en inversión, en infraestructura, en escuelas, en nada, y no se va a destinar un solo peso para becas, para ayuda social. No, porque una cuarta parte de los 2,431,308 millones va a ir directamente al Poder Judicial de la Federación, de tal suerte que en el sexenio, cada año, si se logran estas metas, cada año la cuarta parte que le corresponderá al Poder Judicial de la Federación serían 101,304,5 millones de pesos, y en el sexenio el Poder Judicial recibiría 607,827 millones de pesos, ¿verdad? Y todo esto fuera del presupuesto. Todo esto entraría a la caja chica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que manejarían el Poder Judicial de la Federación discrecionalmente, porque está fuera de presupuesto, es un dinero extra, ¿sí está claro? Ahora, si no se recuperan al año 20,000 millones de dólares, sino 30,000 millones de dólares, porque dice que van a recuperar entre 20,000 y 30,000 millones de dólares, multiplicados 30,000 millones de dólares por 20,2609 pesos, que es el tipo de cambio al 10 de diciembre de este año, que va a ir incrementándose, entonces resulta que al año se decomisarían 607,827 millones de pesos, y la cuarta parte que le va a corresponder al Poder Judicial por año serían 151,956 millones de pesos por año. Y en el sexenio se recuperarían, entre comillas, bienes decomisados por 3,646,962 millones de pesos, por lo que en el sexenio le corresponderá recibir al Poder Judicial la cuarta parte, equivalente a 911,740 millones de pesos. Todo esto a la caja chica, fuera de presupuesto. Todo esto porque así lo dispone el artículo 250, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, no está mal una negociación en la que se diga, mira, ustedes los del Poder Judicial, hagan la faramalla
de que se oponen a ganar menos que el presidente, incluso promuevan amparos, que los atraiga a la Suprema Corte, que suspenda la ejecución y pasado el tiempo, en su momento, que la Suprema Corte resuelva los amparos, negando el amparo y protección de la justicia federal y resolviendo que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es totalmente apegada a derecho constitucional, que no viola derechos humanos, y entonces eso ayuda a engrandecer la imagen de AMLO. Ahora, a cambio, ¿qué les damos? Recuerden, Poder Judicial, que a ustedes les pueden tocar anualmente, por el decomiso de los bienes, entre 101.304 millones de pesos y 151.956 millones de pesos por año, y en todo el sexenio ustedes pueden recibir por el decomiso de los bienes por lavado de dinero entre 607.827 millones de pesos y 911.740 millones de pesos, ¿verdad? Una cifra verdaderamente exorbitante que va a manejar el Poder Judicial como caja chica, ajena al presupuesto, y en donde los magistrados, jueces, ministros podrán servirse con la cuchara grande. De nada sirve, o sea, no será obstáculo para llevar una vida de lujos el que oficialmente reciban 108,000 o menos de sueldo mensual, cuando pueden manejar fuera de la ley, ¿verdad?, cajas chicas anuales de 101,000 millones de pesos o hasta de 151,000 millones de pesos. Nada más para darnos una idea, si nosotros dividimos déjenme ver, pues la calculadora aquí está. Suponiendo que el gobierno nada más recauda la cifra, recupera el gobierno nada más 20,000 millones de dólares. Eso significa que por año estaría tocándole al Poder Judicial de la Federación por año una cuarta parte, que equivaldría a 101,304 millones de pesos. Si nosotros dividimos esta cantidad entre 600,000 pesos cerrados, que viene siendo el sueldo oficial de un ministro, eso nos daría el equivalente a 168,840 sueldos mensuales. Esto es equivalente a sueldos mensuales de 600,000 pesos de 14,070 años. De 14,070 años. Vean ustedes cómo lo que le va a tocar al Poder Judicial por recibir la cuarta parte de los bienes decomisados por lavado de dinero, que en el sexenio se pretende que se recuperen bienes que se recuperen 3,646,962 millones de pesos, esa cantidad que va a recibir el Poder Judicial en caja chica y que podrán manejar discrecionalmente es muy superior al sueldo que reciben. Entonces, digo, yo, si fuera un magistrado o ministro deshonesto, que no me interesa el pueblo, sí llegaría a un arreglo. Órale pues, entonces vamos a simular que estamos en contra de esta medida, vamos a promover amparos, pero al final vamos a declararlos infundados, vamos a negar el amparo y vamos a declarar la constitucionalidad de la ley, porque pues sí, efectivamente nos conviene más que nos estés dando por año 101,304 millones de pesos y en todo el sexenio 151,950, no, en todo el sexenio 607,827 millones de pesos, o si se recuperan los 30,000 millones de pesos nos darías hasta 911,740 millones de pesos,
Claro que sí podemos hacer esa negociación de aceptar que oficialmente ganemos menos que el presidente, pero siempre y cuando nos dejen manejar discrecionalmente todo ese dinero producto del decomiso por lavado de dinero, ¿verdad? Esto es una verdadera injusticia en contra de México, de los mexicanos. Por otra parte, quiero hacer notar que los bienes que nos decomisan a los mexicanos se entregan al SAE para que el SAE los enajene. Y para que nos demos una idea del robo que se comete a los mexicanos, al pueblo de México a través del SAE, quiero comentarles que el SAE, en una nota periodística publicada en 2009, manifestó que en el 2008 se vendieron más de 60 millones de bienes entre inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones y otra clase de bienes, por los cuales el SAE cobró 597 millones de pesos. Si nosotros dividimos 597 millones de pesos entre 60 millones de bienes enajenados, resulta que cada bien se enajenó a 8 pesos con 97 centavos. De tal suerte que alguien compró un inmueble en 8 pesos con 97 centavos, alguien compró un vehículo, una embarcación o una aeronave en 8 pesos con 97 centavos. Y entonces vemos como el beneficiario del decomiso no es el pueblo, porque no le toca al pueblo un solo peso. Ya vimos que se reparte el producto del decomiso entre la PGR, el Poder Judicial, la Secretaría de Salud y un fondo de víctimas. O sea, el verdadero ganador es el que compra los bienes, que a 8 pesos compra un inmueble, que a 8 pesos compra una aeronave, que a 8 pesos compra una embarcación, que a 8 pesos compra un vehículo. Esos son los verdaderos ganadores de este, y esos que compran esos bienes son los integrantes del gran capital mundial. Quiero hacer notar que en México viven integrantes del gran capital mundial y que son exactamente los que adquieren esos bienes. Si ustedes revisan las subastas del SAE, se darán cuenta del robo que se comete en perjuicio de los mexicanos en todas las enajenaciones que realiza el SAE. Con el pretexto de que lavamos dinero, nos quitan bienes en cantidades multimillonarias y después el SAE las enajena a centavos en favor de una élite que forma parte del gran capital mundial. Y todas estas reglas del decomiso, del SAE, etcétera, no son creación mexicana, son creación del gran capital mundial. Si alguna duda tenemos, vamos a escuchar lo que dice Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno actual. Esta nota periodística salió publicada el 27 de noviembre y el título es "Revertiremos deficiencia de PGR en lavado de dinero". Santiago Nieto. Y luego dice aquí: Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que el próximo gobierno federal tendrá el objetivo de reforzar el combate al lavado de dinero con mayor número de denuncias, decomisos, congelamientos de cuentas. Más adelante, en el mismo artículo, se establece que al salir de la casa de transición, Nieto consideró que el actuar de la PGR ha sido deficiente y el reto de la próxima administración es cumplir con las recomendaciones de Acción Financiera Internacional, que han señalado que en México, a pesar de existir inteligencia financiera, no se está traduciendo en decomisos de instrumentos del delito, en congelamiento y aseguramiento de cuentas. Efectivamente, en su última evaluación, el Grupo de Acción Financiera Internacional manifestó que de nada sirve que se tenga mucha información de todos los mexicanos si finalmente no hay decomisos. Por eso, en la última evaluación se recomendó al gobierno mexicano que incrementara la presentación de denuncias
y el número de decomisos, porque lo que Acción Financiera Internacional, que es un grupo del gran capital mundial, lo que le interesa es el decomiso de los bienes para que el gran capital mundial lo pueda adquirir a centavos y luego todavía el producto insignificante que pagan por apoderarse de las riquezas de los mexicanos, ni siquiera va a la hacienda pública para que se destine al gasto público, a la infraestructura y al gasto social, no, sino que se regala deshonestamente al Poder Judicial una cuarta parte, a la PGR otra cuarta parte, a la Secretaría de Salud una cuarta parte y al Fondo de Víctimas una cuarta parte, de tal suerte que cuando millones de mexicanos queden sin propiedades, no se beneficiaron los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, porque por ley ni un solo peso de los bienes decomisados se va a destinar a ayuda social, en tanto que ya esté etiquetado para que ingrese directamente al Poder Judicial, a la PGR, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Víctimas. Vean ustedes nada más cómo, con el decomiso y con el lavado de dinero, se van a quitar propiedades billonarias a millones de mexicanos y sin ayudar a los millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema y en la pobreza, quienes seguirán siendo pobres porque este dinero que se quite a los ricos, a los millonarios, no se va a destinar a ellos, sino que la mayor parte se le va a regalar a los compradores de los bienes decomisados y lo poquito que paguen se va de forma corrupta a distribuir entre el Poder Judicial de la Federación, la PGR, la Secretaría de Salud y el Fondo de Víctimas. Una forma en la que los mexicanos pudiéramos constatar que efectivamente la cuarta transformación de México se pretende hacer en beneficio de los mexicanos, para elevar nuestro nivel de vida y para acabar con la corrupción, sería que el presidente Andrés Manuel López Obrador derogue el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que absurda, inexplicable, deshonestamente dispone que el producto de los bienes decomisados y el numerario decomisado se destine en partes iguales a la PGR, al Poder Judicial de la Federación, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Víctimas, y que en lugar de que se destine a estos cuatro organismos que se manejan con mucha corrupción, ¿verdad?, mejor se destine directamente a la hacienda pública, al gasto social, al gasto público, a infraestructura, etcétera, etcétera. Esto último en beneficio de todos los mexicanos. Si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los legisladores de Morena no promueven la derogación del artículo 250, especialmente de su segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ese texto fue incluido en la ley mexicana por órdenes del capital mundial, pues quedará evidenciado que no es cierto que se persiga que los mexicanos salgamos adelante y que mejoremos nuestro nivel de vida, ¿verdad? Yo quisiera saber qué razón moral, qué razón espiritual, ahora que hablamos de tanta espiritualidad, ¿verdad?, qué razón espiritual hay para que los 20,000 y 30,000 millones de dólares que se van a recuperar por el combate al lavado de dinero no se destine en beneficio de los mexicanos en el gasto público y en el gasto social, y que en lugar de eso toda esa fortuna se entregue a entidades corruptas como son el Poder Judicial de la Federación, la PGR, la Secretaría de Salud y un Fondo de Víctimas. ¿Cómo se puede privilegiar por encima
de millones de mexicanos en pobreza y en extrema pobreza a víctimas que yo creo que no llegan ni a 100,000 víctimas, cuando hay 60 millones de mexicanos en pobreza y en pobreza extrema. Yo quisiera saber una explicación y una justificación moral, honesta, espiritual de ese absurdo. Bien, creo que los hechos dicen más que las palabras. Si el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, segundo párrafo, sigue vigente, ya sabemos qué tanto le importan al gobierno los millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema y los 120 millones de mexicanos que somos relegados y que todo lo que se obtiene por el decomiso se entrega a entidades totalmente corruptas, como son el Poder Judicial de la Federación, la PGR y los otros dos destinatarios, Secretaría de Salud y Fondo de Víctimas. Bien, estimados amigos, por sus frutos los conoceréis. Bien, espero que este video les sea de interés y pido a Dios que nos llene de bendiciones y que su protección la tengamos en todo momento. Sean felices.